¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El abismo me llamó. Me llamo Mateo García y vivo en un pequeño pueblo en la Sierra Gorda de Querétaro. Todo comenzó con una simple curiosidad, la misma que, estoy seguro, ha arruinado muchas vidas. Tenía 15 años, una computadora vieja pero funcional y demasiado tiempo libre. El internet de banda ancha no había llegado aún a mi pueblo, así que mis conexiones nocturnas, cuando la señal era más estable, se volvieron una obsesión. Fue así como descubrí la Dark Web. Al principio, solo era un espectador. Foros extraños, mercados ilegales, teorías conspirativas, un pozo sin fondo de información perturbadora. Pero poco a poco, la simple observación dejó de ser suficiente. Empecé a buscar cosas más específicas. No quiero entrar en detalles, pero digamos que me interesé por lo que la gente era capaz de hacer en la oscuridad de la red. Un día, encontré un foro encriptado con un nombre que me heló la sangre, Susurros del Abismo. Para acceder, necesitaba una invitación. Conseguirla no fue fácil. Tuve que participar en otros foros, ganarme la confianza de ciertos usuarios, demostrar que no era un infiltrado. Semanas de intercambios crípticos, mensajes que se autodestruían y promesas de discreción absoluta. Finalmente, la invitación llegó. El foro era diferente a todo lo que había visto antes. No había imágenes explícitas, ni videos. Solo texto. Textos densos, oscuros, que parecían escritos por personas al borde de la locura. Hablaban de rituales, de entidades ancestrales, de portales a otras dimensiones. Al principio, pensé que era una broma, un juego macabro. Pero algo en el tono, en la insistencia, me perturbó. Una noche, encontré un hilo particularmente inquietante. Se titulaba La Cámara de los Ecos. El autor, un usuario anónimo que se hacía llamar El Vigilante, describía un lugar real, un sótano oculto en una casa abandonada en algún lugar de México. Según él, ese sótano era un punto de convergencia de energías oscuras, un lugar donde los susurros del abismo se hacían audibles. El Vigilante invitaba a otros usuarios a visitar la Cámara de los Ecos. Advertía que no era un lugar para los débiles de corazón, que la experiencia podía ser traumática, incluso fatal. Pero también prometía que aquellos que se atrevieran a entrar en el sótano serían testigos de cosas que desafiaban la comprensión humana. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que no debía hacerlo, que era una locura siquiera considerarlo. Pero la idea de experimentar algo tan extremo, de asomarme al abismo, era irresistible. Además, el Vigilante dejaba pistas sobre la posible ubicación del sótano. Pistas vagas, fragmentarias, pero que, con paciencia y dedicación, podían ser descifradas. Pasé semanas obsesionado con el foro. Leía y releía los mensajes del Vigilante, buscando claves, patrones, cualquier cosa que me permitiera identificar la ubicación de la Cámara de los Ecos. Consultaba mapas antiguos, investigaba propiedades abandonadas, me sumergía en la historia oscura de mi país. Finalmente, creo que lo encontré.
Una vieja hacienda abandonada en las afueras de un pueblo fantasma, a unas horas de mi casa. La descripción del vigilante coincidía: un sótano con una puerta de hierro oxidada, una escalera de piedra que descendía a la oscuridad, un olor a humedad y muerte que impregnaba el aire. No le dije nada a nadie. Sabía que si contaba mis planes, intentarían detenerme. Empaqué una mochila con una linterna, una cámara y algunas herramientas básicas. Dejé una nota vaga en mi habitación, diciendo que iba a acampar con unos amigos. Y me fui. El viaje fue largo y agotador. Tuve que caminar durante horas por caminos de tierra, cruzar ríos y escalar montañas. Pero la idea de llegar a la Cámara de los Ecos me impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegué a la hacienda, el sol ya se había puesto. La casa era una ruina fantasmal, con paredes desmoronadas, ventanas rotas y un techo que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el ulular del viento entre las piedras. Busqué el sótano. Estaba en la parte trasera de la casa, oculto entre la maleza. La puerta de hierro estaba cerrada con un candado oxidado. Con un poco de esfuerzo, logré romperlo. Respiré hondo y encendí la linterna. La luz reveló una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El olor a humedad y muerte era aún más fuerte aquí. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Dudé por un momento. Tal vez debía darme la vuelta y volver a casa. Tal vez todo esto era una locura, un error. Pero la curiosidad, la misma que me había llevado hasta aquí, era más fuerte que el miedo. Empecé a bajar la escalera. Cada escalón crujía bajo mi peso, resonando en el silencio del sótano. La oscuridad era absoluta, solo interrumpida por el haz de luz de mi linterna. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en una pequeña habitación abovedada. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas. En el centro de la habitación, había un altar de piedra. Sobre el altar, había un libro abierto. Me acerqué al altar y apunté la linterna al libro. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocí. Símbolos extraños, dibujos macabros, fórmulas matemáticas, todo parecía caótico y sin sentido. De repente, escuché un susurro. Era un sonido suave, apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja a mi lado. Me giré, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación, producto del miedo y la tensión. Pero el susurro volvió a sonar. Esta vez, era más claro, más definido. Podía distinguir palabras, aunque no entendía su significado. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Empezó a resonar en mi cabeza, como si las palabras estuvieran grabadas en mi cerebro. Sentí un dolor agudo en las sienes, una presión insoportable. Intenté taparme los oídos, pero no sirvió de nada. El susurro seguía ahí, cada vez más fuerte, más amenazante. Empecé a gritar, a suplicar que se detuviera. Pero el susurro no se detuvo. Siguió creciendo, apoderándose de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma. Sentí que estaba perdiendo el control, que algo más estaba tomando posesión de mí. De repente, todo se oscureció. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, junto al altar. El libro seguía abierto, las páginas iluminadas por la luz de mi linterna. Pero algo había cambiado. El susurro había desaparecido. Pero en su lugar, había una sensación de vacío, de soledad absoluta. Sentí que una parte de mí se había ido, que algo esencial había sido extirpado de mi ser. Me levanté con dificultad. Estaba débil, mareado, desorientado. Intenté recordar lo que había pasado, pero mi mente estaba nublada, confusa. Salí del sótano lo más rápido que pude. Corrí sin parar hasta que llegué a la carretera.
Allí, pedí un aventón a un camionero que pasaba por la zona. Cuando llegué a mi casa, mis padres estaban muy preocupados. Les conté una historia inventada sobre un accidente en la montaña. No les dije nada sobre la cámara de los ecos. Durante semanas intenté olvidar lo que había pasado. Pero no pude. Las pesadillas me atormentaban cada noche. Veía sombras en los rincones de mi habitación, escuchaba susurros en el silencio de la noche. Empecé a tener comportamientos extraños. Me aislé de mis amigos, me volví irritable y paranoico. Tenía la sensación de que alguien me observaba, de que algo me perseguía. Un día, decidí volver a conectarme a la Dark Web. Quería saber si el vigilante había publicado algo nuevo sobre la cámara de los ecos. Encontré el foro. Estaba lleno de mensajes de otros usuarios que habían visitado el sótano. Algunos contaban experiencias similares a la mía. Otros, en cambio, hablaban de cosas aún más perturbadoras. Un mensaje en particular me llamó la atención. Era del vigilante. Decía, la cámara de los ecos no es un lugar para visitar. Es un lugar para ser visitado. Comprendí entonces que no había sido yo quien había encontrado la cámara de los ecos. Había sido la cámara de los ecos quien me había encontrado a mí. Y que, de alguna manera, yo seguía conectado a ella. Desde entonces, mi vida ha sido una pesadilla constante. Los susurros han vuelto, más fuertes y más claros que antes. Me dicen cosas horribles, cosas que no puedo repetir. Sé que algo va a pasar. Algo terrible. Y sé que no puedo hacer nada para evitarlo. Por eso escribo esto. Para dejar constancia de lo que me ha ocurrido. Para advertir a otros sobre los peligros de la Dark Web. No se dejen llevar por la curiosidad. No busquen lo que no deben encontrar. Porque a veces, lo que encuentran los encuentra a ustedes. Y entonces, ya es demasiado tarde. No volveré a conectarme.